Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Páez Cruz, soy del grado 12 y hoy les vengo a hablar sobre la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es la rama de la filosofía centrada en el estudio del conocimiento humano, dependiendo de la perspectiva académica específica. Este término puede considerarse sinónimo de la gnoseología, dedicada al estudio de la naturaleza del conocimiento, su origen y sus límites. En otros casos puede usarse como sinónimo de la epistemología, que se centra en el estudio de las circunstancias históricas, psicológicas o sociológicas, en la que se obtiene el conocimiento, así como las estrategias empleadas para justificarlos o invadirlos. El conocimiento humano es un tema abordable desde muchas aristas posibles y cuya naturaleza es difícil, aunque mucho más fácil de clasificar. De esta manera, el estudio del conocimiento, por un lado, reflexiona sus características y sus condiciones de aparición. Por otro lado, esta disciplina ordena el conocimiento en base a sus limitaciones, requisitos formales o mecanismos que empleamos para combatirlos y diferenciar el conocimiento de la fe, de la fantasía o del error. Así es posible hablar de conocimiento científico, por ejemplo. ¿Qué es el conocimiento? Generalmente, por conocimiento queremos decir hecho o información, el contenido intelectual. De hecho o información que una persona adquiere mediante la experiencia o mediante la educación y gracias a cuya comprensión es capaz de referir a un asunto determinado de la realidad. El contenido intelectual que una persona puede acumular respecto al área del saber, tema específico o a la totalidad del universo. De todo tipo de cognitiva que responda a las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde. La misma definición de lo que es el conocimiento, ya que forma parte del conocimiento y por ende de las disciplinas que lo estudian. Determinadas formas de conocimiento han sido más valoradas que otras. En cada época de la historia, como fue en lo religioso en el medioevo, o como en la ciencia en la actualidad. Sin embargo, la pregunta filosófica de fondo respecto a qué cosa es el conocimiento continúa desafiándolos y dándolos mucho por pensar. Ahora vamos a hablar sobre la gnoseología. La gnoseología, también llamada la teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que estudia la posibilidad, el origen o medios, la naturaleza o la esencia, y la fenomenología del conocimiento. La gnoseología no estudia los conocimientos particulares como pueden ser los conocimientos de la física o de la matemática, o del entorno inmediato, sino la naturaleza del conocimiento en general. Muchas ciencias particulares tienen además su propia filosofía, como por ejemplo la filosofía de la física, la filosofía de la matemática, la filosofía de la historia, etc. Otras disciplinas también ocupan del conocimiento en general, pero desde otro punto de vista, la psicología estudia los aspectos de la vida mental implicados en el conocer. La lógica estudia la corrección o incorrección de los razonamientos que pueden implicar nuevos conocimientos y la ontología o metafísica estudia la naturaleza de los objetos que se puede conocer. Los problemas en el entorno al conocimiento son centrales en la filosofía y su consideración se inicia con la filosofía misma. Específicamente es el teteo de Platón. Prácticamente todos los grandes filósofos han contribuido a la gnoseología. Ahora vamos a hablar de la naturaleza del conocimiento o tipos del conocimiento. En la gnoseología se puede distinguir entre tres tipos de conocimiento: el conocimiento proposicional, el conocimiento práctico y el conocimiento directo. El conocimiento proposicional es el tipo de conocimiento intelectual que se tiene como un objeto sabe que X. Ejemplo, si X es verdadero. 2. Si X cree en la verdad de X. 3.
si hay fundamento para creer en X. El conocimiento práctico. El conocimiento práctico, también llamado conocimiento operacional o procedimental, es el conocimiento que se tiene cuando se poseen las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción. Se asocia a la expresión saber cómo. Por ejemplo, decimos que sabemos cómo ir en bicicleta, cómo redactar una carta comercial o cómo amamantar un niño. Ahora hablemos de las vías de acceso al conocimiento. Un debate importante y recurrente en la gnoseología es aquel en el que el racionalismo y empirismo. El racionalismo es la doctrina que se sostiene por parte de nuestro conocimiento. Proviene de una intuición racional de algún tipo o de deducciones a partir de intuiciones. Existen dos tipos de adquirir el conocimiento, en sentido y razón. En el sentido es la información que se adquiere por contacto, visión, olfato, audición, gusto o cualquier otro sentido como la propiocepción. Una variante elaborada de una forma es la transmisión de información entre personas. Por ejemplo, comunicar lo que hizo una persona cuando estaba sola. La razón. Elabora la información e infiere una conclusión. Por ejemplo, si se ponen todas las piezas de un juego de ajedrez en una bolsa oscura y se van retirando una por una, cuando quede una sola pieza se podrá saber cuál es esa pieza sin necesidad de sacarla. Ahora voy a hablar de la epistemología. Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, enlace y fundamentos. Algunos autores distinguen a la epistemología como estudio del conocimiento científico de la gnoseología, estudio del conocimiento en general. Otros, en cambio, consideran que el término epistemología ha sido ampliado con su significado y lo han utilizado como sinónimo de teoría del conocimiento. La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y sus criterios por los cuales se lo justifican o invalidan, así como la definición clara y precisa de los aspectos epistémicos más usuales, tales como la verdad, objetividad, realidad o justificación. Algunas de las preguntas que pretende responder la epistemología son: ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso? ¿Y cuáles son los tipos de conocimiento? El debate no se centra en el conocimiento científico, sino en la forma en cómo conocemos. Generalmente los debates en la epistemología se agrupan en torno a 4 áreas centrales. Primero, el análisis filosófico de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones requeridas para que en una creencia haga parte del conocimiento, como la verdad y la justificación. Segundo, recursos potenciales del conocimiento y creencias justificadas, como la recepción, la razón, la memoria y el testimonio. 3. La estructura del conocimiento o de la creencia justificada, incluyendo si todas las creencias justificadas deberían derivarse de creencias originales, justificadas, o si la justificación requiere solo un conjunto coherente de coherencia. Escepticismo filosófico es el cual cuestiona la posibilidad del conocimiento y problemas relacionados, como si el escepticismo fuera una amenaza para nuestro conocimiento común, y si es posible refutar argumentos escépticos. Las teorías del conocimiento específicas son también parte de la epistemología, por ejemplo, la epistemología de la ciencia física o de la ciencia psicológica. Bueno, esto todo ha sido por hoy. Muchas gracias.